Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a entrar ya al capítulo de la programación orientada a objetos. ¡Qué bien! Entramos ya al capítulo más importante de este curso, en el cual vamos a comprender el paradigma de la programación orientada a objetos, puesto que el lenguaje que estamos estudiando es un lenguaje orientado a objetos, es decir, que a lo largo de este curso hemos realizado alguna instrucción de código que tiene una relación con algún concepto de este paradigma. ¿Qué es un paradigma de programación? Un paradigma de programación es un modelo o estilo para programar. A lo largo del curso hemos utilizado un paradigma llamado secuencial, es decir, que las instrucciones las realizamos una debajo de otra y el programa las ejecuta tal cual como las colocamos. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos un pequeño código de ejemplo que hace referencia al paradigma secuencial. ¿Y por qué hace referencia a este paradigma? Porque con este pequeño código podemos explicar de nuevo lo que es el flujo de ejecución del programa, que ya es un tema que en cada videoclase he explicado bastante cuando explico línea a línea el código del ejemplo que estamos realizando. Entonces, en esta ocasión, suponiendo que ejecutamos este programa, lo que realiza el mismo es ejecutar esta línea primeramente, porque es la primera que hemos colocado de arriba hacia abajo. Entonces muestra este mensaje por consola, ingresa un número, termina de ejecutar ese mensaje y de mostrarlo, pasa a ejecutar la siguiente, que es la entrada de datos por teclado. El usuario ingresa el número, lo guarda en una variable, en este caso en esta variable número, termina de ejecutar esa instrucción, pasa al condicional. En el caso de que la condición se cumpla, entra a ejecutar este console.writeLine, y en el caso de que no, pues pasa a la instrucción del else, y ese sería todo. Y la finalidad de haberles explicado este pequeño código es que nos permite retroalimentar y a la vez comprender el concepto de este paradigma secuencial. Porque ahora que veamos el paradigma de la programación orientada a objetos, veremos un poco la diferencia entre usar este paradigma y el paradigma de la programación orientada a objetos. Entonces, era la finalidad de mostrarles y de retroalimentarles el código que hemos realizado hasta este punto del video curso. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es un paradigma de programación que pretende imitar a los objetos de la vida real o parte de ellos en código de programación. Es decir, que este modelo trata desde la programación simular el mundo como lo conocemos mediante los objetos de la vida cotidiana o de la vida real. Por ejemplo, tenemos un aire acondicionado, y un aire acondicionado es un objeto que cuenta con características y acciones, y en programación orientada a objetos denominamos a las características como atributos y a las acciones como métodos. Un objeto también puede ser un objeto abstracto en programación, es decir, que no tiene cuerpo físico, por ejemplo una cuenta bancaria, que también cuenta con sus características y acciones o atributos o métodos. Teniendo en cuenta el concepto de la programación orientada a objetos, veamos ahora este concepto que es una clase. ¿Qué es una clase? Una clase tiene como propósito categorizar un grupo de objetos en común, de modo que sirva como plantilla o como molde para la posterior creación de objetos. Bueno, teniendo en cuenta el concepto de clase,
veamos ahora qué son los atributos de una clase. Los atributos hacen referencia a las características de nuestra clase. Por ejemplo, de la clase aire acondicionado podemos abstraer atributos como marca, modelo, color, voltaje, entre otros, es decir, las características de ese objeto, del objeto en este caso aire acondicionado. Entonces un aire acondicionado puede tener características como una marca, porque debe de tener una marca, debe tener un número de modelo, un número de serie también puede ser, un color, un voltaje, un alto, un ancho, entre otros. Pueden ser todas las características que nosotros consideremos que tiene ese objeto. Ahora bien, el concepto de la programación orientada a objetos para obtener las características o atributos de una clase se le denomina abstracción, que es lo que estábamos haciendo anteriormente en el párrafo anterior. Estábamos obteniendo o estábamos pensando cuáles son las características del objeto aire acondicionado. Entonces, como estábamos diciendo, un aire acondicionado puede tener características como una marca, un modelo, un color, un voltaje, un alto, un ancho, entre otros. Las características que nosotros consideremos que puede tener el objeto aire acondicionado en este ejemplo. A este proceso de obtener esas características se le llama abstracción o se le denomina abstracción, que consiste en colocar los atributos que sean necesarios de nuestra clase teniendo en cuenta las necesidades del sistema. Cuando hago referencia a las necesidades del sistema, lo que estoy relacionando es el proceso que tenemos que tener en cuenta para crear una clase o las clases que van a integrar nuestro proyecto de software. A este proceso se le denomina el proceso de análisis o la fase de análisis. Es en esta fase donde vamos a obtener toda la información necesaria para posteriormente crear nuestras clases que van a integrar nuestro proyecto. Veamos ahora qué son los métodos de una clase. Los métodos hacen referencia a las acciones que puede realizar un objeto. Tomando como ejemplo de nuevo la clase aire acondicionado, podemos realizar preguntas como ¿qué acciones puede hacer un aire acondicionado? Y a partir de estas preguntas podemos realizar o podemos diseñar cuáles son los métodos de ese objeto. Aunque en realidad en el desarrollo de un proyecto, las acciones de un objeto se rigen por los requerimientos funcionales que se obtuvieron antes del diseño del mismo. Es decir, es lo mismo que les explicaba en la presentación anterior, y todo parte de la información que obtenemos desde la fase de análisis. En este caso, obtenemos desde la fase de análisis los requerimientos funcionales, que son las funciones que debe proveer el sistema. En este caso, un objeto puede tener o puede albergar varios requerimientos funcionales que se obtuvieron desde la fase de análisis. Entonces, para obtener las acciones o los métodos de una clase, tenemos que tener en cuenta esa información o ese análisis previo que se realizó en dicha fase. Bueno, teniendo en cuenta los conceptos anteriores, les muestro un ejemplo de clase. En este ejemplo, a la clase la he denominado aire acondicionado y la he representado con sus atributos y con sus métodos en un diagrama. A este diagrama se le denomina diagrama de clases UML. ¿Pero qué es esto de UML? UML es un estándar de modelado de software que nos permite crear esquemas y diagramas para diseñar nuestro proyecto de software. En este caso, el diagrama de clases generalmente se compone de tres partes.
En la primera parte colocamos el nombre de la clase, que por convención se suele colocar la primera letra de la primera palabra en mayúscula. Si el nombre de la clase se compone de dos o más palabras, la primera letra de la siguiente palabra se coloca también en mayúscula. Eso se realiza por convención. En la segunda parte colocamos los atributos de esta clase. Entonces aquí podemos ver que la clase aire acondicionado tiene como atributos marca, modelo, color, voltaje, BTU y temperatura. Cada uno de ellos asociado a un tipo de dato. Eso quiere decir que cada característica o cada atributo es una variable. Por ejemplo, este atributo marca es una variable llamada marca de tipo de dato string. Entonces, para no confundirnos, que cuando vayamos a pasar este diagrama a código de programación, en este caso a código visualbasic.net, lo que tenemos que crear son variables con los nombres que vemos aquí en pantalla. Entonces creamos una variable llamada marca de tipo de dato string que pertenece a la clase aire acondicionado. Entonces, para que tengamos muy en cuenta esta parte. Por otra parte, si lo que queremos es colocar los atributos en un diagrama de clases UML, aquí vemos muy claramente que para colocar el atributo colocamos el nombre del atributo, dos puntos y el tipo de dato de ese atributo. Y así con cada uno de ellos. Es muy sencillo. Por último, en la tercera parte colocamos los métodos o las acciones de esa clase. Y podemos deducir que un método en visualbasic.net es un procedimiento sub o un procedimiento function. En el caso de que veamos en el diagrama de clases esto de void, luego de los paréntesis de un método, estamos haciendo referencia a los procedimientos sub que no retornan ningún valor. Y cuando vemos que retorna un dato en específico, es decir, que luego de los paréntesis y de los dos puntos está ubicado un tipo de dato, eso quiere decir que hace referencia a un procedimiento function que tiene que retornar un valor. Entonces, de ahora en adelante, voy a utilizar recurrentemente estos diagramas para desarrollar los ejemplos que vamos a ver en las videoclases. Entonces, antes de desarrollar un ejemplo, les muestro un diagrama de las clases que vamos a utilizar y luego las vamos a transcribir en código visualbasic.net. Teniendo en cuenta todos estos conceptos que vimos anteriormente, veamos ahora cómo crear una clase en visualbasic.net en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Así que situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio y veamos cómo crear una clase. Bueno, ya dentro de Visual Studio, y antes de mostrarles cómo crear una clase, les agradecería enormemente que me apoyen con su suscripción al canal. Si no estás suscrito, por favor suscríbete, que me ayudarías bastante con el crecimiento de este proyecto. De paso les sirva a ustedes para que estén pendientes a las próximas videoclases. Así que te invito a que me apoyes suscribiéndote al canal y actives la campanita de notificaciones para que estés pendientes a las próximas videoclases. Bueno, para crear una clase nos tenemos que ubicar en el explorador de soluciones y ubicamos el nombre del proyecto. En este caso yo he llamado al proyecto clases. Presionamos clic derecho sobre el proyecto y escogemos la opción de agregar. Luego de ubicar la opción de agregar, escogemos la opción de agregar clase. Entonces presionamos en clase, nos va a aparecer esta ventana y le tenemos que colocar un nombre a la misma, un nombre a la clase. Entonces vamos a utilizar el ejemplo de la clase aire acondicionado. Entonces colocamos aire acondicionado y presionamos clic en agregar y automáticamente Visual Studio nos crea la clase.
Bueno, luego de haber creado la clase, tenemos que colocar los atributos y los métodos de la misma. Entonces, para crear un atributo, tenemos que colocar el modificador de acceso, que les explicaré más adelante qué es esto de modificador de acceso. Luego colocamos el nombre del atributo y luego colocamos el tipo de dato del atributo. Entonces, en este caso vamos a colocar el modificador de acceso public. Más adelante les explicaré para qué sirven. Seguido del nombre del atributo, en este caso lo voy a llamar marca. Y va a ser de tipo de dato string. Presionamos enter, colocamos el siguiente atributo, se llama modelo, también va a ser de tipo de dato string. Luego tenemos el atributo color, también de tipo de dato string. Tenemos el atributo voltaje, que es de tipo de dato entero. Luego tenemos el atributo BTU, que también es de tipo de dato entero. Y por último tenemos el atributo temperatura, que también es de tipo de dato entero. Ya tenemos creados los atributos de la clase aire acondicionado. Luego de crear esos atributos, vamos a establecer ahora o a crear los métodos de esta clase. Para crear un método, colocamos el modificador de acceso. En este caso vamos a colocar de nuevo public, seguido de si es un procedimiento sub o un procedimiento function, dependiendo si el método va a retornar o no datos. En este caso, como no va a retornar datos, vamos a colocarlo como un procedimiento sub. Vamos a colocarle como nombre subir temperatura. Abrimos y cerramos paréntesis y presionamos enter. Por el momento, la única tarea que va a realizar este método, porque más adelante vamos a agregarle más funcionalidad y vamos a ponerle unas restricciones con un condicional, es que va a subir el valor del atributo temperatura en 1. Eso es lo que va a realizar este método. Cuando lo llamemos, va a subir el valor del atributo temperatura en 1. De igual forma vamos a crear otro procedimiento o otro método más bien llamado bajar temperatura. Abrimos y cerramos paréntesis y presionamos enter. Va a realizar lo contrario. Al atributo temperatura le va a disminuir el valor en 1. Y por último vamos a colocar otro método. Eso no quiere decir que esta clase no pueda tener más métodos. Más adelante le iremos agregando otros más. Pero por el momento vamos a colocar ahora otro método, el cual va a ser de tipo function porque va a retornar un valor. Y se va a llamar dar temperatura actual. Abrimos y cerramos paréntesis y colocamos el tipo de dato de retorno. Va a retornar un valor de tipo de dato entero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a retornar? Vamos a retornar el valor que se encuentra almacenado en la variable temperatura o en el atributo temperatura. Y ya tenemos toda la estructura de nuestra clase creada. Tiene sus atributos y tiene sus métodos. Bueno muchachos, para concluir, podemos decir que los atributos o características de una clase en código Visual Basic.net son variables y como tal se establecen por medio de un modificador de acceso en vez de la instrucción DIN. Es decir, que si nosotros queremos crear un atributo de una clase, tenemos que utilizar un modificador de acceso. En este caso estamos utilizando public. Ya les explicaré en videoclases posteriores qué es esto de modificador de acceso, pero se utilizan estos en vez de la instrucción DIN cuando queremos crear variables de clase en pues una clase normal. De igual forma pasa con los métodos, que en realidad son procedimientos sub o son procedimientos function. Y la única diferencia es que los acompañan los modificadores de acceso antes de la palabra sub
o antes de la palabra function. Esa sería la única diferencia. Bueno muchachos, hemos llegado al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso sigas apoyando este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.